Se llama Mariano Pinedo y es el hermano de Federico Pinedo. Está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Pinedo? Buenas tardes. Lorena Toso lo saluda aquí en QM Noticias. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Bueno, vamos a empezar contándole a la gente que es una gran curiosidad porque en la familia Pinedo históricamente usted es el primer peronista. Sí, correcto, sí. Es así. Es una curiosidad y un lío familiar importante, pero bueno. Le iba a preguntar justamente eso, cómo lo había tomado la familia, ¿no? Viniendo de algo que ya es casi de casta histórica, ¿no? Digo, habiendo tenido abuelo, bisabuelo, ministro de Economía y demás, y hoy su hermano, uno de los grandes referentes del PRO y de Cambiemos. No me acuerdo cómo lo tomó porque esto fue hace aproximadamente como 20 años, así que no me acuerdo mucho cómo lo tomó, pero sí, tal vez el proceso que vivió la Argentina desde el 2003 para acá fue pronunciando un poco más las particularidades del peronismo, que en algún momento se habían difundido o hecho un poco más difusas, y entonces se empieza a ver un poco más de definiciones, pero nuestra discusión estuvo hace mucho tiempo en el marco de una familia, como ocurre en todas las familias, pero y con el amor que eso significa, pero sí, hay una discusión bastante profunda que se vio reflejada en algunas comidas. Claro, es muy complejo cuando se trata de una familia profundamente política, porque puede ocurrir que haya diferencias entre integrantes de una misma familia, que unos voten a un partido, otros pertenezcan a otro y demás, pero aquí estamos hablando de una familia que se ha dedicado a la política a lo largo de la historia prácticamente de la Argentina. Sí, prácticamente a lo largo de toda la historia argentina, y obviamente que los temas de conversación, más allá de la afiliación política de uno o de otro, o la afiliación política mía, siempre fue la política y siempre estuvo presente, y también siempre hubo discusiones, pero tal vez dentro de algún grado de sutileza. Esta discusión es un poquito más de fondo, pero también hay acuerdos, como ocurre siempre. Claro. Me parece que en esa cuestión, la de los acuerdos, más allá de las disidencias que son lógicas y elementales a partir de saber que están dos partidos bien opuestos en muchas cuestiones, ¿ustedes tienen diálogo permanente? ¿Hay encuentros familiares en los que tienen la oportunidad de discutir o de debatir cuestiones centrales de la actualidad de la Argentina? Sí, la verdad que últimamente, no sé si por las ocupaciones de Federico, o por las ocupaciones mías, o por llevar un poco de paz a las reuniones, no tenemos tantas discusiones. Obviamente que siempre sale, porque la coyuntura siempre está presente. Yo trato de ser un poquito prudente y no llevar la discusión tan a fondo, por una cuestión de que ya agota un poco siempre estar tensionando tanto. Pero sí, existen con bastante calor, porque aparte somos bastante calentones, y hay algunos políticos argentinos que no son ni del Frente para la Victoria ni del PRO, que tuvieron oportunidad con horror de ver esas discusiones y salieron bastante asombrados. Le soy completamente sincera, le digo la verdad, me encantaría formar parte de uno de los asados familiares de la familia Pinedo en este contexto. Se lo digo con total honestidad. Lo voy a nombrar porque es un amigo, aparte, a pesar de que también que está en otro espacio. Algún día pregúntenle, porque lo cuenta muy divertido, a Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel. Se lo vamos a preguntar. Que tuvo oportunidad de participar en esa discusión. Bueno, se lo vamos a preguntar. Tengo por ahí algún sobrino suyo que ha sido es amigo y ha sido compañero mío de estudios, así que por ahí me cuelo en algunos de los asados familiares. Le quería preguntar, Pinedo, a propósito de la decisión, porque en algún momento ocurrió su decisión de formar parte de lo que debe haber sido en aquel entonces el peronismo, ¿no? Y de tomar la decisión de que esas eran sus convicciones, su bandera, etcétera. ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó? ¿Vino de la mano de la universidad? ¿Vino de la mano de los amigos? ¿Cómo llegó? Sí, un poco de todo. Yo pienso que hubo mucha influencia de la universidad en el sentido etario, que es en la época en donde uno empieza a tomar un poco de vuelo propio en las lecturas, en las definiciones y en las convicciones, pero aparte porque la universidad es un ámbito de discusiones y de un poco más de apertura, tal vez la edad de la secundaria, salvo que uno tenga una historia familiar que lo condiciona mucho, que no fue el caso mío, porque yo siempre todos nosotros tratamos de formar una opinión personal y no familiar. Es bastante ridículo esto de tener una opinión familiar, ¿no? De tener una opinión uniforme en toda la familia. Pero ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido en algunas familias, sobre todo familias muy tradicionales.
suponete que te condiciona, bueno, no fue el caso, pero en la universidad uno fue formándose a partir de algunas lecturas de algunos actores por ahí al principio más del nacionalismo, después yo la verdad que me entusiasmé mucho leyendo a Perón y uno de los que me convenció, a mí me afilió Perón, como dirían los viejos peronistas, pero en este caso creo que Juan Perón es uno de los intelectuales y políticos más potentes que ha dado la historia de Latinoamérica y no soy el único que lo dice, y aparte tiene una visión de la realidad latinoamericana y argentina muy afín a una cultura que está muy en lo hondo de nuestra cultura y de nuestra historia, incluso anterior a la existencia del peronismo como movimiento social, ¿no? Perón de alguna manera recibe y visualiza y comprende y se hace carne en una manera de ver cultural que existía previamente a su aparición, y de hecho el movimiento nacional tiene referentes desde los orígenes de la Argentina, ¿no? Claro. Así que bueno. Y desde allí, ¿no? Esto fue lo que me fue llevando claro. a compartir esta visión, esta mirada y a militar en el Partido Justicialista. Y desde allí, desde ese momento, ¿no? La universidad, la lectura, la llegada de Perón a su vida, ¿no? En términos de conocer sus ideas y demás, y el convencimiento de que efectivamente esas eran sus banderas y sus convicciones. ¿Cómo llega al Frente para la Victoria? ¿De manera natural o hubo en el medio algunas idas y vueltas que a veces suele haber y que muchos de sus compañeros y referentes han tenido a lo largo de la última etapa de la historia del peronismo en la Argentina? Sí, la verdad es que hubo algunas idas y vueltas. En realidad, yo no lo voté a Néstor Kirchner, yo voté en esa elección a Adolfo Rodríguez Sá. No tenía mucha confianza en la conducción de Duhalde, que era la que se daba en ese momento en la Argentina y que de alguna manera a partir de allí nace la figura de Néstor Kirchner como emergente o como candidato. Sí. No es que nace allí, pero quiero decir, nace a la vida política nacional a partir del proceso del dualdismo, y yo no tenía mucha confianza en ese espacio, pero bueno, todos nos fuimos de alguna manera acercando a la figura de Néstor Kirchner desde que asumió la presidencia y algunos de sus postulados, pero tampoco fue siempre, digamos, un lecho de rosas. En el caso personal mío, yo tuve algunos acercamientos y varios alejamientos durante el proceso, obviamente desde la intrascendencia de un militante, que no es intrascendente, pero quiero decir que no es público. Claro. No se hizo público, pero... Si no salió en los diarios, digamos. Exacto, en algunos momentos no coincidimos con alguno de los postulados o con alguna de las situaciones o coyunturas. Después también ocurrió que visto con perspectiva histórica y desde el acercamiento al gobierno kirchnerista allá por el 2009, muy inmediatamente después de la derrota, yo fui subsecretario de Cristina en jefatura de gabinete, y empecé a ver también que muchos de los alejamientos no eran tanto eran más bien por errores de percepción mías también. La dinámica de la política, y sobre todo la dinámica que le imprimió Néstor Kirchner a la política, puso en crisis muchos de los preconceptos que muchos de los militantes del movimiento nacional tenían y tenemos, ¿no? Claro, y eso había que salir de eso, ¿no? Había como que reconstruirse en todo caso de esa salida o de esa ruptura de los preconceptos. Exacto, claro. y una especie de dinámica medio que de quedantía, ¿no? Una especie de dinámica en donde uno prefería estar en la cómoda y no subirse. Un statu quo que estaba bien para muchos, a lo mejor. En un proceso de transformación. Y esto se da en el corazón, creo, de todos los argentinos, porque siempre, y es un desafío actual, cuando los momentos, digamos, de exclusión se expresan socialmente en forma de drama, como ocurrió en el 2001, por ejemplo, los procesos transformadores suman mucha gente y mucha convicción y mucha claridad. Hay mucha claridad que hay que estar del lado de los excluidos. Después, cuando esos excluidos empiezan a ponerse en escena como sujetos de derechos, como gente que va adquiriendo
posición económica, social y protagonismo político y social, la cosa empieza a ser un poquito más sutil. Claro. Y el desafío del movimiento nacional es precisamente empezar a representar a esos sectores medios que antes eran excluidos desde otro lado y de otra manera, ¿no? Obviamente que son personas con derechos ya adquiridos y que empiezan a exigir otras cosas. En ese contexto, Pinedo, después de la desaparición física de Néstor Kirchner, llega, ya era presidenta obviamente Cristina Fernández de Kirchner, pero llega el mandato de Cristina sola, ¿no? De Cristina sin Néstor, que tenía una impronta diferente. ¿Cómo visualizó usted ese camino y cuál es ahora el rol? Entiendo que debe ser el de conductora, por esto la convocatoria de mañana, pero ¿cuál es el lugar que usted le da a Cristina en este último tramo del gobierno kirchnerista? Sí, es un momento culmine de la política argentina, doloroso por la desaparición de un referente importante y de una persona que llevó adelante un despertar del movimiento peronista, y a la vez es un momento, muy interesante socialmente y políticamente, porque el pueblo argentino ungió de manera inmediata a Cristina Kirchner como su conductora, que en aquel momento, acordémonos, que quien para todos conducía el espacio, más allá de la figura importante y la capacidad abrumadora de transformación de Cristina, estaba la presencia de Néstor como figura de conducción. Sí. En ese momento, con muchísima claridad se vio, nosotros lo veíamos en la calle, como el pueblo había elegido a Cristina como la conducción, y el apoyo fue... La elección del 2011 se gana un año antes. La gente ya había decidido que Cristina tenía que seguir en el gobierno y que tenía que llevar adelante un segundo gobierno. Ahora, después de todo esto, llegan los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y esto hay que decirlo también, desilusión de una gran parte de la sociedad en términos de cuáles eran los logros y cuáles eran aquellas carencias o aquellas cosas que no se habían conseguido con el gobierno kirchnerista y que la sociedad estaba demandando, y que queda claramente plasmado en las elecciones, en las que se pierde no solamente la presidencia de la nación, sino también un bastión tan importante como es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué cree que hoy tiene que ser la conductora Cristina Fernández de Kirchner? Cristina, cuando asume su segundo gobierno, y creo que es en la Plaza de Mayo, cuando sale a agradecer a la gente, plantea algo muy contundente y muy claro, que muchos compañeros tampoco lo entendimos o lo pudimos visualizar o poner en práctica, que es, por una parte, la sintonía fina, que a mi juicio quería decir transformar las políticas públicas macro en realidades de transformación micro en cada una de las regiones de la Argentina, la necesidad de formarse como cuadros políticos para poder poner en práctica estas políticas públicas y organizar al pueblo en torno a esa transformación, porque los protagonistas de la historia no son los dirigentes políticos, sino los pueblos. Y nosotros, en esos 4 años, me parece que no estuvimos a la altura del desafío que planteó Cristina, y poco a poco Cristina se fue erigiendo como la única persona que planteaba las cosas y como la única persona que realizaba y que tomaba decisiones y que realizaba, pero no por defecto de ella, sino porque es como que nos adormecimos en ese camino. Pero yo necesito preguntarle esto porque digo, en esto que usted está planteando, lo que parece, valga el juego de palabras, aparecer por debajo, es la falta de diálogo. Existiendo el diálogo, uno puede intercambiar ideas y decir lo que piensa y ver si del otro lado lo que llega es exactamente eso que uno está transmitiendo. Es posible. También hay que tener en cuenta que del otro lado también, como dicen algunos compañeros, las blancas también juegan. Y la verdad es que cuando Cristina ganó con esa mayoría abrumadora, los sectores concentrados y los sectores fuertes del poder y de la economía empezaron a mover cartas fuertes, digamos, que te ponen en una situación de acorralamiento frente a, acordate que a 15 días de asumir, Cristina tuvo la primera corrida cambiaria, ¿no? Y en situación de, si se quiere, de plantear una dinámica de están yendo directamente contra la institución y contra el gobierno. Entonces nosotros, tal vez, necesitamos ahí una mirada mucho más comprensiva de la situación y buscar
aliados en la clase media que habíamos erigido en protagonista del proceso, en la clase media y obviamente sin dejar de continuar incorporando en la clase media a las clases populares, y lo llevamos a una situación solamente dirigencial y de debate y de confrontación que tal vez, a mí me parece que Cristina hizo un esfuerzo prácticamente sobrehumano en llevar adelante ese esquema. Esto es una posición personal exclusivamente mía. Me parece que los cuadros del peronismo y los cuadros del Movimiento Nacional quedamos en una faz de eslogan y no en una faz de construcción de poder popular. Que eso es lo que me parece que como una autocrítica que uno puede llegar a hacer. Bueno, me quedaría toda la tarde hablando con usted, le digo con total sinceridad, porque es sumamente interesante la charla. Estamos en vivo y claramente estamos muy cerca de los títulos además y de otras informaciones. Brevemente, ¿cómo va a ser el encuentro de mañana en Avellaneda, esta convocatoria que se está haciendo? Queríamos hablar con usted y tener la palabra porque también estaba de por medio la curiosidad de su hermano y de la familia, ¿no? Sí, le agradezco el reportaje. Mañana el Frente para la Victoria, como espacio amplio y integrado por distintas fuerzas sociales, de organizaciones y partidos políticos, y como espacio amplio que es el Movimiento Nacional, se convoca a sí mismo a un encuentro federal donde participen las provincias, los intendentes, los gobernadores, los militantes, los concejales, tanto quienes están en situaciones de responsabilidad institucional como aquellos que trabajan con la pata al suelo, como me gusta decir a mí, para encontrarnos. Estamos todos convocados, vamos a ir todos y vamos a tratar de dirimir allí a partir de una dinámica de talleres, de comisiones que tienen que ver con el trabajo, con la economía, con la gestión pública municipal y provincial, cómo vamos conformando esta voluntad enorme que es el peronismo y el Movimiento Nacional en una idea que pueda acumular poder y volver a presentarse como alternativa en la Argentina. Es un encuentro entre compañeros para ir dirimiendo esta cuestión que nos está pasando frente a un gobierno nacional que plantea una alternativa también histórica y que también nace con la Argentina, que es una alternativa exclusivamente orientada a las corporaciones, a los intereses financieros, y se plasmó en la votación de los fondos buitres, que es lo que de alguna manera hace eclosionar la necesidad de salir a la calle, de ocupar el espacio y de plantear la idea que queremos que en el 2017 y en el 2019 se plasme en una opción electoral. Bueno, seguramente esta última parte debe ser gran parte de la discusión con su hermano Federico. Le agradezco enormemente, Pinedo, el rato de conversación con nosotros. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego.